Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Vos titulaste y viste que era de sueños alterados, claro, con la Agustina Di Mola. Hola, Agustina. Hola, ahora sí, ¿cómo estás? Sueños alterados, vos también alterada un poquito. Hay 100.000 millones de razones para que no pueda descansar tranquilo, y vos tampoco. ¿De qué estás hablando, Horacio? Y de espías y espiados. ¿Cómo de espías? Y cuando yo duermo no sé quién está detrás de la persiana. No sé quién en esa madrugada está tratando de saber mi vida. Es absolutamente intrascendente. Pero tu vida y la mía. Secretaría de Información, Secretaría de Inteligencia. ¿Qué estás hablando, Horacio? ¿Del 76 al 83? ¿Los milicos? Algo parecido. No, 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 no. En los 90 y más o menos. ¿Y qué pasaba? Sabían que había volado la AMIA, sabían que había volado la embajada, sabía quién con quién. Había que comprar silencio, había que comprar jueces, testigos truchos. ¿Qué pasó con un agente claro que incluso supo de un fiscal Nisman o de un atentado a una expresidenta? Pero ¿cómo es la mano? ¿Cómo son las cuevas oscuras? Y una noche cualquiera se decidió que ahora se remonta la Secretaría de Inteligencia del Estado con 100.000 millones de pesos. No hay para vos, que sos maestra. No hay para vos, que sos médico. No hay para los olímpicos. Sí, claro, el ticket para que vayas, sí, claro, claro, claro. Pero no estoy hablando de otra historia. La Argentina que necesita remontar, pero para espiarte hay. Qué milonga. Sí, y muy interesante los servicios de inteligencia y su rol históricamente, pero hoy, ¿qué pasa hoy? ¿Para qué sirven los servicios de inteligencia? Si estamos hablando de un rol quizás parecido que podría oficiar, ¿no? De vacuna para prevenirnos de algo, o si es un rol que trata de armar un enemigo dentro de la misma sociedad, de nuestra misma sociedad. Entre cómplices y socios, entre cómplices y socios, donde todavía no se desmantela. Vos te imaginás lo que fue el 83 y 84 para revisar lo que pasó. Yo le contaba, y lo sabía, Agustina, porque es una investigadora periodística a fondo. Hubo un caso, te lo cuento cortito, eh, un tipo horrible que ahora está detenido, de apellido Guglielminetti, que estuvo en batallones de inteligencia. Y la primera foto de Alfonsín, el presidente de la democracia, en la espalda de Alfonsín, estaba de custodio Guglielminetti. Ahora está preso, pero curiosamente, al igual que el asesino Astiz, es visitado por algunos libertarios que creen que merecen libertad. Lo que sucede es que la justicia ha dictaminado que hombres y mujeres han sido responsables de la noche más cruel de la Argentina. ¿Y qué sucede hoy día si nosotros caminamos la calle? Podemos encontrarnos con personas que se dedican a hacer servicio de inteligencia y que lo hacen desde ahora o que ya lo vienen haciendo con gestiones anteriores. ¿Qué sucedía Bueno, en ese vos me entonces? contabas hoy en la historia de las marchas y los movimientos populares, cómo se filtra y cómo se infiltra para saber quién es quién en los barrios, por Sí, y ejemplo. se piensa que están identificados, lo cierto es que creo que conocemos muy poco y hay mucho para desmitificar de los servicios de inteligencia. Hay un abogado, un periodista, un hombre siempre comprometido, que de pronto, más allá de toda su trayectoria, de pronto vimos un libro. El libro se convirtió en una serie de una historia real. Y oh sí, un arrepentido. ¿Sabes quién lo escribió? Sí, claro, Horacio Lutzky, que hoy nos acompaña, tenemos el honor. Gracias, Horacio. Muchas Al gracias. contrario, es un placer. Gracias a ustedes. Muchas Digo, gracias. en esto de espías y traficantes de información, ¿qué se puede decir? Eh, ya me tiraste una bocha al aire y la entro a cabecear. Dale, venga. Mencionaste un caso y mirá cómo todo se mezcla, 80, 90 y estos días. Uno de tantos personajes paradigmáticos antes de que si querés hablemos de Iosi. Hablaste de Guglielminetti. Sí, claro. Hablaste de un represor que está Total. condenado por delitos de lesa humanidad, que fue visitado por diputados y diputadas libertarios, pero te agrego algo más, para que veas cómo todo está dramáticamente mezclado. Guglielminetti, por la CIDE, colaboró, entre comillas, en la investigación del atentado a la AMIA.
¿Sabés contratado por quiénes? No, Por la querella Amia Daya. ¿La tenías? no, no, me Sab- sorprende. Bueno, te tiro otro No nombre. gratamente. Otro nombre más. Capitán Héctor Vergés, Sí, claro. Sí, claro. represor, Un hombre- condenado un hombre horrible. por delitos de lesa humanidad por Horrible. comandar el campo de concentración La Perla. Claro, Córdoba. Claro, Menéndez. sí. También colaboró con la Justicia Federal, juzgado de Galeano, y con la CIDE para intentar coimear a Tejeldín con fondos reservados un año antes de que agarrara la tarasca de $400.000. ¿Vos sabías eso? Hubo un compraventero de autos robados de apellido Tejeldín. Ujú, me suena. Y un juez, como bien dice Lutke, contáselo, ella lo sabe, pero contáselo. Había dentro de estos manejos de los servicios de inteligencia la necesidad de el grupo que manejaba la desinvestigación de buscar un falso culpable. Entonces tomaron a Carlos Tejeldín, hoy abogado, pero en ese entonces Estudió en la cárcel. preso por cuestiones de venta de autos robados y algunas otras Sabés cuestiones. que de todo resulta ser que una Traffic voló el edificio. Claro, se supone. casualmente. Se sí. supone. En realidad no estaba preso por esto, pero siempre estaba con algunos problemas judiciales, tratos con la Policía Federal y tratos con la Policía de la provincia. Bueno, estando detenido, le ofrecen dinero, casi $500.000, para que diga los responsables son aquellos, que eran policías de la provincia de Buenos Aires, que casualmente era la llamada maldita policía, la de Duhalde. Entonces a Menem, que estaba en guerra con él, le servía tirar el paquete ahí. Bueno, Tejeldín finalmente tomó ese dinero que vino de fondos reservados de la CIDE Ahí está el tema. y le compraron la declaración. Pero lo que no es tan conocido, y lo menciono porque es increíble, un año antes de que acepte el soborno, porque no fue otra cosa, una coima, con conocimiento del juez federal, de la CIDE, de dirigentes comunitarios, en fin. Un año antes, en 1995, apareció Vergés negociando con Tejeldín y ofreciéndole $1 millón si aceptaba señalar a unos libaneses que justo por esos días habían sido detenidos en Paraguay. Con lo cual, si Tejeldín decía que sí, un año antes, en 1995, los tipos que hubieran estado 6, 7, 8 años presos como supuestos responsables del AMIA eran los paraguayos y libaneses. Así se investigó. Bueno, Así se resolvería todo, entre comillas, ¿no? Nos sorprendería que suceda algo así, que digamos, esta técnica para resolver, ¿no? Dar una resolución Es que- aparente a las causas empiece a bueno, cuando funcionar. son fondos reservados, plata de nadie y plata de todos, y sotoboche y debajo de la mesa te compro una verdad. No se rinden cuentas, son reservados, y ahí fue donde se elaboró un verdadero banco de pruebas de lo que después se conoció como lawfare, es decir, Exactamente. operaciones donde vos tenés escuchas ilegales, te planto pruebas, reemplazo las reales, señalo falsos culpables, compro declaraciones, aprieto testigos, manejo mucha plata con la cual comprar voluntades, y eso lo hago reflejar en los medios hegemónicos de comunicación, que muchas veces armaban las tapas, como vos sabés, en el mismo juzgado. Es decir, tiraban la primicia a cambio de sostenerle al juez federal la historia oficial. Bueno, de esta manera la década del 90 fue emblemática. Estamos hablando de contrabando de armas, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de voladura de Río Tercero, estamos hablando de plata de Suiza del expresidente, y todo eso se fue comprando silencios. Ahora se habla de ensobrados. ¿De qué estamos hablando? Nunca se desarticuló aquello. Nunca. Hay nombres que siguen circulando, hay ministros de justicia que tuvieron compromiso en su momento con algunos de los episodios Corte de la causa Suprema AMIA, automática. Corte Suprema, ministros o procuradores que en su momento militaron en organizaciones nazis como Tacuara. Tal cual. Estamos hablando de gente grande, Tal cual. pero que hace 20, 30, 40 años, época que parece prehistórica, ¿no? Para quizás parte de la audiencia, Sí, sí, claro. pero actuaban en su plenitud. Algunos fueron muriendo en el camino, pero el resto sigue. Pero ahora están latentes, sobre todo aquel que en su adolescencia participó en Tacuara. Te digo a vos que
a lo mejor que era Tacuara. Bueno, era un grupo neonazi en la década del 60 y hoy dice, bueno, me arrepentí, pero sigue formando parte del aparato judicial importante, incluso de este gobierno. Así que todo vuelve, todo vuelve. Digo, Se vos puede fijate- hacer un espejo, ¿no? Entre los 90 Sí, claro. y lo que está sucediendo ahora. Bueno, ya decía, ya hay personajes que están volviendo y en el contexto también en que estamos internacionalmente, ¿no? Con casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Oriente. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos espejamos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, digamos, civiles, con la presencia, ¿no? De un servicio de inteligencia que está jugando un poco funcional a esto? Eh, es demasiado parecido a los 90, pero recargado, creo yo, porque el nivel de sobreactuación, Ujú. yo diría de delirio místico, de desborde y de simulación de buena parte de la sociedad, como que estuviéramos ante dirigentes, bueno, un poquito poco ortodoxos, pero nada más. Estamos viendo situaciones que son prácticamente demenciales Y peligrosas. y peligrosas. Y peligrosas. Y en los 90 hubo consecuencias terribles, porque acá se nos quiere presentar... Claro, la guerra de Irak-Irán no fue una casualidad y esas relaciones carnales y asistir en la guerra, la embajada de Israel no voló por casualidad. Pero aparte no se eligieron estas latitudes por casualidad, Tal cual. nunca antes y nunca después, afortunadamente, hubo las masacres de 92, 94 y 95, digo vinculadas con el Medio Oriente, porque Claro. antes que me digan, no, acá bombardearon Plaza de Mayo, es correcto, pero estamos hablando de otro contexto, de una vinculación con el terrorismo internacional, pero además de un presidente como Carlos Menem, que en su momento tomó fondos de campaña de países árabes y de facciones que estaban muy cercanas al terrorismo internacional a cambio de promesas muy responsables. Y después las traicionó. Que bueno, con Horacio estábamos activos periodísticamente en aquellos años. Hay que explicarle quizás a gente más joven que Argentina tenía un desarrollo misilístico muy avanzado, como el misil Cóndor en Falda del Carmen, ahí en Córdoba, y Gaddafi era uno de los que estaba, el líder de Libia, había puesto plata en la campaña de Menem, junto con otros, ¿no? Siria también le puso plata, Irán también le puso plata, muchos millones de dólares, como mínimo 40 millones, pero no se sabe cuál es el techo efectivamente, a cambio de todo eso que supuestamente les iba a proveer. Bueno, Menem cuando viaja al exterior, una vez que ganó la presidencia, James Baker, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, le corre, digamos, la carpeta que traía él y le tira sobre la mesa otra carpeta, donde le expresa: Estados Unidos y nuestros socios estamos muy preocupados por estas promesas y por estos avances, así que antes de seguir hablando de cualquier otra cosa, esto es un peligro estratégico, olvídense de esto. Y nosotros entramos en el Golfo. Y desactivó el misil Cóndor, se proclamó apóstol de la paz, que él dijo que estaba logrando la paz en Medio Oriente, hizo un acto en la AMIA, bueno, una cantidad de cosas donde desató la furia de aquellos que habían sido sus Ministros sponsors. del Interior en connivencia con dirigentes comunitarios, compartiendo no solamente country, sino secretos que todavía no se desarticularon. Y teniendo en cuenta la cantidad de viajes, ¿no?, del presidente a los Estados Unidos y, bueno, ¿De cuál estamos hablando? de nuestro presidente actual, Javier Por eso Milei. en los Sí, espejados. uno va y Sí. viene, Los y con las espejos. sobreactuaciones también. Tenemos que. Bueno, y teniendo en cuenta esta cantidad de viajes, ¿no? Y el posicionamiento que está haciendo, ¿no?, respecto a los conflictos internacionales. ¿Estamos en peligro? Bueno, ya lo dijiste un poco, pero ¿estamos volviendo a tener quizás o que se ponga la lupa, ¿no?, en Argentina como no se hizo años anteriores? Sí, nuevamente hay conductas irresponsables y gratuitas, porque en definitiva es un tipo de sobreactuación que nadie le está pidiendo. Claro. Pero ojo, no hay que perder de vista el valor de lo simbólico, porque habrá algunos que dirán, bueno, son discursos, son bravuconadas. No, pero en otras latitudes las afrentas tienen una importancia mucho mayor de lo que pensamos acá. Un libro tuyo importante es a propósito y a partir de la voladura de la Embajada de Israel. ¿Quién brindaba entre los escombros o sobre los escombros?
Sí, vos te referís a Brindando sobre los escombros y el subtítulo es La dirigencia judía y los atentados, Total. entre la denuncia y el encubrimiento. Y fíjate que ese libro se editó, se publicó finalmente después de muchos años, en el 2012, es decir, antes del memorándum y de Sí, que la memorándum con dirigencia Irán. se convierta en acusadora, de Claro, que... claro. No, ya desde ese momento, porque yo fui testigo, fui vocero de la causa AMIA, vi la cocina desde adentro, los vi en camiseta a muchos de estos dirigentes, cómo negociaban con el poder de ese entonces, que era el poder del menemismo, donde se mezclaban Había los un intereses importante dueño de un banco. del Banco Mayo, etcétera, etcétera, que a su vez de alguna manera condicionaba el reclamo del resto de la comunidad, porque en los años de la crisis económica, siempre hay que hablar de crisis económica recurrente, ¿no? En ese momento se conoció como el efecto tequila, Así es. se caían bancos, fueron instituciones, entonces los clubes, los templos, las escuelas, como otras entidades de toda la sociedad argentina, estaban tecleando. Entonces iban a golpear la puerta del Banco Mayo, hacían cola ahí y obtenían algún tipo de auxilio, de ayuda y los votos a cambio. Entonces, el titular de la DAIA se convirtió en una persona muy útil para lo que estaba armando Menem con el obvio visto bueno de Estados Unidos y Israel, porque si se desvió la investigación como hoy está probado, esto ya no es una cuestión de Interpretación. un periodista temerario que tira cualquier versión. No, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del mes pasado, donde dijo el Estado argentino encubrió, donde expresó que no hay verdad y justicia para las víctimas, no simplemente por mala praxis, sino por operaciones deliberadas de desvío de las principales pruebas. Ya está dicho, así. ¿Cómo funciona una agencia de inteligencia? Un hombre como Estiuso en diferentes gobiernos siguió jugando y siendo protagónico. ¿Cómo juegan? Bueno, es que además de lo que vos... Incluso con el caso Nisman. Sí, estamos hablando de personajes que vienen desde los años 70, incluso antes de la dictadura, pero acá hago una parte para señalar que cuando uno hace una encuesta de servicio de inteligencia, el 99% de las personas, al opinar de este mundo entre tinieblas y oscuro, señala la CIDE, ahora se vuelve a llamar CIDE, ¿no? CIDE o AFI, y hay muy poca atención de otros servicios de inteligencia que no son tan conocidos. Muchas fuerzas tienen sus propios servicios de inteligencia, entre ellos la Policía Federal, de donde salió Yossi, el espía arrepentido, la investigación que hicimos con Miriam Lewin también a lo largo de muchos años, que tanto tiene que ver con los atentados en la Argentina. La menor idea, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de un topo, un agente de inteligencia de los servicios. Un topo es esto que mencionaba... Sí, alguien que se mete, ¿no? Se estudia infiltra. muy bien. Se infiltra, esa es la palabra. Sí, se infiltra. Bueno, la Policía Federal, en plena democracia, estamos hablando incluso en época de Alfonsín, después de la dictadura, tenía un manejo, como pasó a lo largo de los años, donde el poder político sabía poco y nada de lo que pasaba en ese mundo, incluso espiaban políticos, no tengo ninguna duda, sí, claro. Pero donde resulta que tenían gente infiltrada en organizaciones sociales, Sí. en sindicatos, en movimientos estudiantiles, en agrupaciones étnicas y en la colectividad judía. Bueno, José Alberto Pérez era egresado de la policía, de los servicios, que lo mandan a infiltrarse en la comunidad judía. Se prepara espectacularmente bien, estudia hebreo, religión, gastronomía, historia, y pasa por ser un muchacho más de la comunidad, muy activo. Bueno, en el libro Yossi, el espía arrepentido, contamos todo, digamos, cómo va haciendo para meterse, intenta por un lado, después por otro, finalmente recala en un sector laico de izquierda, donde había menos prevención, era más fácil de infiltrar, arma un grupo estudiantil, lo arma él, empieza a convocar gente, y empieza a participar en instancias políticas de la comunidad, en la OSA, Organización Sionista Argentina. Empieza ahí a militar, dirige un grupo de solos y solas, da charlas, me invitó a mí a dar una charla, yo pensando que era un dirigente estudiantil.
La charla que yo di, hoy me río, pero era sobre la influencia del nazismo en la fuerza de seguridad, te juro, ¿eh? Y él me estaba mirando Sí, como sí, yo a ver, daba, por daba favor, la contanos charla, más. porque siempre estudié ese tipo de temas. De hecho, en el periódico donde yo escribía en ese momento, después fui director, es de Nueva la Sion. Nueva Sion, del ala progresista de la comunidad judía, y yo me especializaba por vocación dentro de la cuestión de derechos humanos en el tema de nazismo, antisemitismo y qué sé yo. Y yo iba con afiches, con panfletos, y el otro estaba con los dos ojos así, ¿no? Claro. Pero en ese Bueno, entonces igualmente es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, la Agencia de Ciberseguridad, digamos, va a haber servicio de inteligencia de ciberseguridad que no necesita estudiar a una persona, ¿Y cómo hablar. es? Enséñame, yo no sé Bueno, eso. me ¿Cómo gustaría a es? mí también saberlo. Lo cierto es que eso hace que de alguna manera haya muchas personas que pueden estar siendo parte del servicio de inteligencia que no necesitan sentarse cara a cara y decir, Horacio, yo soy tal, tal y tal, y comerte todo ese personaje. Porque directamente están en las bien, redes sociales. cada vez es más complejo. Sí. Claro. Y el discurso de Milei, que muchas veces es avalado en las redes sociales, digamos, ahí es donde están sus aplausos verdaderamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo va a Bueno, digo, funcionar? durante la presidencia de Macri, la ciberseguridad funcionó. Llegó a vigilar no solamente a su gabinete, Hubo sino gente también a su detenida y familia. presa, ¿sí? Sí, sí. Y hubo detenidos y presos, Sí, sí. hasta incluso empresarios mano a mano. Sí, y espiaban a los familiares de las víctimas, pero esto que decís también le agrega un grado de complejidad alarmante, ¿no? Alarmante. Porque nos estamos yendo un poquito por ahí de la historia de Yossi, pero creo que hay un llamado de atención muy fuerte, no solo del espionaje inaccesible, sino de los manejos que hacen las grandes plataformas Claro. con los discursos de odio, con los algoritmos, o sea, cómo están, digamos, atacando las bases mismas de la democracia del momento que se silencian a determinados sectores en base a manejos de personajes como Elon Musk, por ejemplo, por mencionar uno, digo, son grandes millonarios con ideología de derecha que bancan a ciertos referentes, como en el caso nuestro a Milei, o como en su momento se probó con Cambridge Analytica. Van a facilitar el Cambridge trabajo. Analytica, cuando en el Parlamento británico hizo audiencias para saber lo que estaba pasando. Bueno, Zuckerberg ya lo había Sí. alertado. Bueno, el representante de Cambridge Analytica reconoció, después el tema quedó ahí, no se profundizó porque a nadie le interesó aparentemente, pero están las grabaciones en la audiencia, donde él dijo, primero lo negó y después dijo que efectivamente hicieron un trabajo para dirigir digamos, Marcar tendencia. contra Sí, el el electorado, kirchnerismo. claro. Lo dijo abiertamente. Claro. Y nadie le preguntó quién le pagó esa campaña y Bueno, cambiaron de tema. Digo, no por casualidad, en el juego internacional entre Assange, en la Argentina el querido Santiago Donald con Arquileaks, y de pronto el poder no quiere escucharse en las trampas. Así que efectivamente en los 90 era más artesanal, si querés, el Claro. espionaje. Había Había una pasado, ¿no? oficina, Sí. ¿sabés que había una oficina? Digo, para aquellos los más jóvenes. En el Correo, lo que ahora es el Centro Cultural Cierto. Kirchner, había en subsuelos gente que pinchaba los teléfonos y escuchaban, y se grababa, se desgrababa, iban a diferentes reparticiones. Y Hoy es un WhatsApp, digamos, ¿no? Como habían hecho Hoy los sería un milicos WhatsApp. también en el Claro, 76 al sí. 83. Pero gracias a la investigación de Yossi, nosotros publicamos, investigamos otros casos que no Ah, ¿y otros necesariamente. casos? Y claro, el caso de América Balbuena fue gracias Sí, a sí, Yossi. contanos. Fue cuando él nos empieza a contar, primero para nuestro asombro, o sea, a mí un día se me aparece, bueno, es larga la historia, pero estaba realmente destruido psicológicamente porque sentía que la información que él fue pasando a lo largo de los años sobre la AMIA, las entradas, las salidas, un croquis, quiénes eran los que hacían la seguridad, todo lo que es la inteligencia previa del atentado, él se quebró porque siente que eso que involuntariamente Bueno, su fue conciencia no lo dejaba dormir. se usó para cometer el atentado, porque a él lo mandan a meterse en la comunidad con todas las fábulas antisemitas que venían de la época de la dictadura y Teorías, aún de antes. claro. Pero él está años metido adentro, se hace de amigos, pero de amigos de verdad. Cuando todo vuela, Cuando todo vuela, él estaba
de novio y se había casado con una chica de la comunidad. O sea, tenía un lío interno tremendo y sus lealtades habían cambiado. Y sintió que los que lo mandaron eran ¿Y por qué te eligió? nazis. ¿Y por qué te eligió? Me eligió porque yo era director de Innovación y desde el minuto 1 empecé a denunciar las irregularidades, la zona liberada policial, Bueno, el ya nazismo. venías con el tema de la embajada. Yo venía con el tema de la embajada y él no tenía muchas personas a las cuales acudir. Confiar, claro. Y por un motivo más. A ver. La que fue su amor, Sí, sí. su pareja y que incluso se llegó a casar, había sido asistente mía en el No. diario. Ah. Ya se había separado, él había desaparecido, pero cuando estaba desesperado le pidió a ella que haga de puente. Con vos. Sí, entonces me llama y me dice, yo no tengo nada que ver, pero mi ex quiere contarte algo muy terrible sobre la causa AMIA. Claro, como la que me llama es una persona de mi confianza, que hacía traducciones, yo no sé hebreo, ella hacía traducciones, qué sé yo, le digo, bueno, es algo reservado, vamos a buscar un lugar reservado, pero lo voy a escuchar. Caía todo tipo de gente con estos temas. Y así fue. Claro, y se me planta así mano a mano, y yo imaginando... Digo, este hombre hoy tiene una identidad cambiada, está en el mundo, ¿dónde anda? Y él, a partir de que un periodista que años después llegó a conocimiento del tema por ser amigo de Miriam Lewin y bueno, hacía falta hacer un trámite para que este hombre pudiera tener un lugar en el exterior donde declarar. Bueno, esta persona traicionó ese secreto, divulgó su identidad y era un blanco móvil. Entonces fue una cuestión de llevarlo contrarreloj. Yo me encargué de ubicarlo a Nisman para solicitar que se lo incluya en el programa de protección de testigos. Nisman lo incluyó. Cumplió, fue la condición que yo puse para presentarlo. Una pregunta a la que mencionaste a Nisman. Nisman, más allá de qué pasó, ¿él estuvo también acorralado por los servicios de inteligencia? Yo entiendo, estoy convencido de que sí. A ver, yo incluso participé en una mesa redonda con él, la tengo grabada en el 2004, o sea, cuando empezó, a unos meses de que lo nombraron. Yo, como siempre, despotricando, denunciando la dirigencia comunitaria, galeando el desvío, qué sé yo, me estaba sentado al lado. Parecía que empezaba con nuevas ínfulas, señaló muchas de estas cosas, pero aclaró, tenemos que solucionar y restablecer las buenas relaciones con los servicios de inteligencia. Ah, mira. Y esto no lo dijo, hablaba en general del exterior. Nunca habló de este uso. No, pero empezó a trabajar en Junta, digamos. Ahí va. Después, bueno, lo que pasó... bueno. O sea, Horacio, así como se produjo esto de que una persona que es parte del servicio de inteligencia se transforma en una persona civil que vive una vida que no era la suya, pero que con una identidad propia, ¿puede suceder esto al revés? Una persona un periodista, un político, se transforme, ¿no? Que empiece a funcionar y ver ahí un rol superior o un poder superior siendo parte del servicio de inteligencia, porque en el caso de Nisman, por lo menos de lo que he leído de tus entrevistas, contaste que él no llegó a conocer a Yossi. No, Nisman tuvo dos etapas. Una primera donde yo eso... sí, lo he contado en varios artículos y tengo un blog donde está incluso esta mesa redonda, que es la causa mía, blogspot.com.ar, y ahí detallo que en un primer momento Nisman incluso había denunciado el desvío de la investigación, había denunciado también a Galeano, a los otros dos fiscales. La primera etapa. Sí. Y eso está en Wikileaks. Si vas a hablar en algún momento con O'Donnell, él te va a poder contar que en los cables de Wikileaks
están los aprietes de la Embajada de Estados Unidos a Nisman para que se deje de embromar con el tema de las irregularidades y se concentre en lo internacional. Y él lo hace, se olvida ya del tema, pero al principio vos sabés que hasta la DAIA lo puteaba hasta en japonés. Es más, esto también es poco conocido, en medio de esas discusiones, Nisman se cansa y le interpone una querella a un alto dirigente de la DAIA que se llama Agustín Sbar. Yo lo cuento en Brindando sobre los escombros, porque según él, yo no sé quién tiene razón, Nisman dice que Sbar lo apretó con que si seguía investigando a Galeano, a Miulin, a Barbacha, te tiro la comunidad encima. Nisman lo querella, lo denuncia y lo defienden a Sbar, presidentes de la DAIA, estaban en la vereda enfrente. Después son todos los que fueron con el cartelito, todos somos Nisman, claro. Inclusive el querellado. ¿Qué pasó con la segunda etapa entonces? Claro, ahí está la explicación. En la segunda etapa finalmente se dedica a dar conferencias internacionales, correrse, a viajar pagados por fondos muy cercanos a los fondos buitre, a plegarse a las denuncias contra lo que era visto como el populismo que no accedía a pagar lo que querían los fondos buitre, y después se vino la denuncia por el memorándum. En los últimos 6 meses, antes de la muerte, no le conoció la cara a Iosi. O sea, yo se lo presento en la fiscalía, era el testigo más importante en los últimos tiempos. Yo digo, en esta historia, con semejante historia, hoy quienes están, porque digo, los del 76 y el 83 por un problema tal vez generacional, se fueron diluyendo, se fueron transfiriendo. ¿Quiénes hoy manejan la vida de los otros? La mesa chica del presidente, alguien que se adoctrinó en publicidad, pero sabe que si yo veo la empresa tal y la empresa tal, le puedo sacar el negocio a fulano, más allá de las voladuras. Bueno, vos sabés que un nombre que suena mucho en estos días es el de Santiago Caputo, y claro, además es un apellido paradigmático que tiene que ver con otras cuestiones de estos días que no se permite profundizar, vinculada a la familia Caputo. Tiene que ver con el atentado. Tiene que ver con la Cristina. Tiene que ver con Revolución Federal. Exactamente. Tiene que ver con la financiación de un grupo de extrema derecha. Sí, que no son los copitos nada más. No, los copitos serán lúmpenes, pero además es una manera de bajarle el precio a algo muy grave, algo muy peligroso, a algo que fue casi una crónica de un atentado, por suerte no de una muerte, anunciado. Claro, total. Y ahí es donde tiene que ver con el tema de los discursos de odio, porque estas redes se estaban activando y creando el clima. El tema lawfare no es una casualidad. Ya dejó de ser el 2000 y el lawfare se convirtió en el 2000. La mentira que yo te organizo, vos sos malo, vos sos bueno, y yo decido quién es malo y quién es bueno. Pero si en los servicios, digamos, solo quien puede combatir contra los servicios es el mismo servicio de inteligencia, ¿no? Porque nosotros como civiles, como personas, digamos, no podemos ir en contra de, si por ejemplo viene una manada de trolls en las redes sociales a tratar de silenciarnos o a señalarnos, por el contrario, y decir como tal persona dice esto. ¿Qué podemos hacer en las redes? Por eso la pelea por la bicameral de control de los servicios de inteligencia. Bueno, y sobre todo si con los discursos, en esto de construir el odio, el otro es mi enemigo. Vos porque sos rojo, verde o azul. Pero además con la complicidad de Comodoro Pi, porque ahí hay una gran clave. Vos fijate que en el Juzgado Federal de Ramos Padilla había una investigación espectacular sobre el caso de D'Alessio. Claro. Un service metido como supuesto influencer periodista que actuaba al costado derecho o izquierdo, del periodista Santoro, ahí donde se mezcla todo. Bueno, yo recomiendo, si tienen acceso a lo que fue la resolución de Ramos Padilla hasta que le sacan la causa, y ahí estaba la mezcla de los servicios de inteligencia con los medios y con el poder político, hasta que consiguieron, siempre lo consiguen, que la causa la chupen desde Comodoro Pi. Ese poder sigue intocado, pero son los dos brazos del mismo monstruo. No más.
Sí, bueno, también preocupada por lo que va a suceder hoy día, por ejemplo, en el caso de estas manifestaciones, ¿no? Donde termina habiendo personas detenidas, donde muchas veces Que tiene todavía que ver siguen con, presas claro, que en siguen cárceles presas hoy federales. día y que están siendo investigados no solo los movimientos sociales, sino todo lo que es la agrupación, ¿no? Asambleas populares. ¿Vos creés que, habiendo tenido de primera mano, ¿no? cómo piensa una persona que perteneció al servicio de inteligencia, vos creés que van a apuntar a ese lugar, a no tanto a los políticos o al poder en los medios de comunicación, sino a la gente, ¿no? A la gente que está preocupada? Las señales son clarísimas Todos en vamos a ese ser sentido. espiados una vez más. Son clarísimas en ese sentido. Ujú. Parece inconcebible que el ministro de Justicia haya firmado, siendo un abogado con experiencia, Mucha, no es mala praxis precisamente, mucha. encuadrando como terrorismo a profesoras de historia que estaban ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Entonces es gravísimo, porque además los fondos reservados y las modificaciones normativas que se están viendo en estos últimos días habilitan a esos servicios a inteligencia interna, que está prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia, siempre y cuando haya amenazas a la democracia. Si el ministro de Justicia dice que lo que pasó el otro día es una amenaza a la democracia, pasen muchachos y hagan lo que Ah, quieran. gracias. No, gracias a ustedes. Nos ayudaste a pensar en voz alta. Un gusto. ¿Tenemos razones para estar alterados? Muchas razones para estar alterados y para que se nos alteren sobre todo nuestros sueños, ¿no? Porque hoy día lo importante que es poder manifestarse y poder contestar, ¿no? a todo. Los sueños no son solamente dormir. Los sueños son mirar un poco más lejos. Imaginar un espacio de convivencia donde no solamente mis pibes, los tuyos y los que nos rodean vivan en un país mejor. Como nos enseñó Norita, no te vayas. Estás en un streaming de verdad. Chao.